Hay momentos en los que sigues haciendo todo lo que se espera de ti. Trabajas, respondes, produces, hablas, funcionas. Pero algo dentro ya no está. No es tristeza, no es rabia, es vacío. Una desconexión silenciosa, como si te hubieras apagado sin darte cuenta. Afuera nadie nota nada, porque cumples, porque no paras. Pero por dentro la llama se extinguió. No sueñas, no deseas, no sientes. Estás en automático. Y eso no siempre duele. A veces, simplemente, no se siente nada. Y ese es el verdadero síntoma. La muerte emocional no llega con lágrimas, llega con silencio. Burnout no es solo cansancio, es cuando tu alma se ausenta de ti mismo. Y sigues, porque detenerse parece más aterrador que seguir fingiendo. El término burnout se ha integrado al lenguaje diario, muchas veces sin profundidad. Se menciona en memes, reuniones corporativas y cápsulas de autoayuda que reducen su significado a estar estresado o cansado. Pero el burnout real no se expresa con frases de moda, no se cura con un fin de semana de descanso y no se ve desde fuera, porque el burnout profundo es silencioso. Se instala lentamente, no grita. Se siente como si estuvieras presente, pero ya no estuvieras ahí. La definición clásica fue propuesta por el psicólogo Herbert Freudenberger en 1974, inicialmente observando a trabajadores de salud que se entregaban tanto a su labor que terminaban completamente desgastados, emocional y físicamente. Hoy, el burnout afecta a millones en contextos muy distintos, pero en los hombres se esconde aún más, porque no se les enseña a reconocerlo, se les entrena para resistirlo. Burnout no es solo el exceso de tareas, es la falta total de sentido en lo que haces, es perder la conexión con tu propio deseo, es vivir ejecutando, sin pertenecer a lo que se vive. En la sociedad del cansancio, el filósofo Byung-Chul Han afirma que ya no vivimos en una sociedad disciplinaria que impone límites, sino en una sociedad del rendimiento, donde cada individuo es explotador de sí mismo. Lo que antes eran cadenas externas, hoy son metas personales. La autoexplotación es más eficiente que cualquier castigo. El sujeto moderno se obliga a rendir, incluso cuando ya no tiene con qué. Pero hay algo más grave. El burnout no solo agota el cuerpo, agota el alma. No solo nos cansa, nos desconecta. Se pierde el deseo, la creatividad, la emoción. Lo que antes daba placer, ahora pesa. Lo que antes inspiraba, ahora agobia. La productividad se transforma en prisión. El psicoanalista Joel Birman plantea que este fenómeno está directamente vinculado con una pérdida de la experiencia subjetiva. El hombre deja de ser sujeto de su propia historia. Se convierte en un engranaje. No crea, no decide, solo reacciona. Se adapta para sobrevivir, sin espacio para detenerse a preguntarse si eso tiene sentido. Y esto tiene raíces profundas. Muchos hombres han sido educados bajo el ideal de la fuerza inquebrantable. Mostrar cansancio es debilidad. Pedir ayuda es perder el control. Expresar dolor emocional es inadmisible. La masculinidad tradicional no permite grietas, aunque esas grietas sean las únicas salidas posibles para respirar. Por eso, el burnout en hombres suele presentarse de forma distinta. Irritabilidad constante, desconexión afectiva, adicciones silenciosas, desmotivación crónica, dolencias físicas sin diagnóstico clínico, frialdad emocional que se confunde con madurez. Y mientras todo esto sucede, la vida continúa. El trabajo sigue. Las exigencias se acumulan. Las personas alrededor no notan nada porque el hombre funciona. Pero funcionar no es vivir. Estar quemado por dentro es seguir, aun cuando todo dentro de ti quiere parar. Es hablar,
sin estar realmente presente. Es rendir, sin recordar por qué empezaste. Es vivir, sin sentir que estás vivo. Y quizás lo más peligroso del burnout no es el colapso, es que puede volverse tu estado normal. Un modo crónico de desconexión, una forma silenciosa de muerte emocional. Cuando el agotamiento atraviesa todas las capas del ser, el cuerpo y la mente empiezan a tomar decisiones sin avisarte. Comienzas a vivir en modo automático, no por elección, sino por protección. La desconexión emocional no siempre es algo que uno nota de inmediato. Al contrario, muchas veces se siente como un alivio. Dejar de sentir también es, en cierto modo, dejar de sufrir. Pero ese alivio tiene un precio, porque con el tiempo no solo se adormece el dolor, también se apaga la alegría, el deseo, el entusiasmo. Esta es una de las características más profundas del burnout, el entumecimiento afectivo. Ya no sientes culpa, pero tampoco amor. No hay tristeza, pero tampoco hay gratitud. Todo se vuelve una superficie lisa, sin textura emocional. Este entumecimiento tiene consecuencias directas en la identidad. Cuando dejamos de sentir, dejamos de reconocernos. Las decisiones se vuelven mecánicas. Las relaciones se deterioran sin explicación aparente. Y lo peor, no se sabe exactamente qué está mal. Solo hay una certeza. Algo dentro de ti se perdió. Desde la psicología clínica, esto se relaciona con la disociación funcional, una separación entre lo que haces y lo que sientes. Es una estrategia psíquica de protección desarrollada a menudo por quienes fueron educados para reprimir su mundo interno. La exigencia constante, combinada con la falta de espacios emocionales seguros, termina por generar una mente que sobrevive sin habitarse. Muchos hombres que atraviesan burnout no son conscientes de lo que les ocurre. Solo notan que están cada vez más distantes, que nada los emociona, que incluso los logros que antes eran fuente de orgullo ahora no les provocan nada. Esta desconexión se manifiesta en pequeños gestos cotidianos. Mirar a los hijos sin sentir ternura, estar con la pareja sin estar presente, cumplir con tareas laborales sin encontrar sentido, estar rodeado de personas, pero sentirse profundamente solo. Desde la filosofía existencial, esto ha sido abordado por autores como Albert Camus, quien hablaba del absurdo, como ese espacio entre la necesidad humana de sentido y el silencio indiferente del mundo. En el burnout, ese absurdo se vuelve íntimo. El silencio no está afuera, está dentro, y es ahí donde muchos hombres se pierden, porque no saben cómo salir de un lugar que no tiene forma. No es una crisis explosiva, no es una depresión visible, es un desgaste continuo que va limando las capas más profundas del yo. Incluso los espacios de descanso pierden valor. Las vacaciones no reparan. El ocio no relaja, porque el agotamiento no está en la superficie, está en la estructura. Y es entonces cuando aparece la pregunta más difícil. ¿Y si nunca vuelvo a sentirme como antes? Muchos no se atreven a responderla, otros simplemente aprenden a vivir sin hacerse la pregunta. Pero ahí está el centro del burnout. No es solo el cuerpo cansado, es el alma en pausa, es la vida convertida en función, es el sujeto desdibujado en la rutina. Y eso no se cura con dormir más, se enfrenta con una verdad. Algo se ha roto y necesitas escucharlo. El burnout no se resuelve con frases motivacionales ni con promesas de productividad equilibrada. No es un error que se soluciona, es un síntoma de algo más profundo, una forma de vida que desconecta al ser humano de sí mismo.
Muchos hombres intentan continuar como si nada pasara. Cambian de trabajo, hacen terapia un par de veces, toman suplementos, hacen deporte. Todo eso puede ayudar, pero cuando el daño es estructural, las soluciones superficiales se diluyen. Y no se trata de dramatizar, se trata de comprender, porque el burnout, tal como se manifiesta en silencio, necesita ser mirado con una luz distinta. Detenerse no es una debilidad, es una forma de volver a habitarte. Hay hombres que han vivido décadas sin preguntarse si lo que hacen tiene sentido. Han cumplido con todos los deberes, han sostenido familias, empresas, equipos, pero un día, simplemente, ya no pueden más, y no entienden por qué. Ese no puedo más no es falla, es advertencia, es el cuerpo, el alma y la historia personal diciendo, así, ya no. El filósofo Martin Heidegger hablaba de la existencia inauténtica como aquella donde el sujeto vive según los dictados del uno, lo que se espera, lo que se repite, lo que se normaliza. La autenticidad no es un estado idealista, es, en esencia, volver a escuchar lo que se silencia adentro. Y cuando hablamos de burnout en hombres, también hablamos de una dimensión cultural, generaciones que fueron enseñadas a sostener todo sin mostrar grietas, a estar disponibles, útiles, activos. Pero esa versión de la masculinidad se está cayendo. Y en esa caída, muchos sienten miedo, porque no saben quiénes son sin esa máscara de rendimiento. Por eso, la pausa que se propone aquí no es funcional, no es para volver más productivo. Es una pausa existencial, un momento para preguntarte, ¿qué cosas hago solo por obligación? ¿A quién intento demostrarle algo todo el tiempo? ¿En qué parte de mi cuerpo siento el cansancio que no nombro? No hay respuestas únicas, y quizás tampoco inmediatas. Pero a veces, solo con formular la pregunta, algo comienza a moverse dentro. El burnout no es solo un obstáculo, puede ser un umbral, una frontera entre la vida automática y una vida más consciente. Pero cruzarla requiere coraje, coraje para detenerte, para no tener todas las respuestas, para no sostener lo insostenible y para mirar hacia adentro sin juzgarte. Muchos hombres jamás se dieron ese permiso. Por eso, si estás ahí, funcionando, pero sintiendo que algo dentro de ti se ha apagado, este no es un llamado a reactivarte. No es un estímulo para volver a rendir. Es, tal vez, una oportunidad para empezar a escucharte. Con paciencia, con presencia, con respeto, porque no estás roto. Solo estás exhausto de ser lo que no necesitas seguir siendo. Y si logras estar en silencio contigo mismo, tal vez empieces a recordar quién eras antes de convertirte solo en función.